Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte de esta trilogía de predicaciones acerca de, con este tema que tenemos para hoy, ¿quién es Dios? Muy importante la pregunta, creo yo. Hay algunos detalles interesantes que nosotros tenemos que empezar a analizar desde aquí, desde ya. El primer versículo de la Biblia da una declaración con respecto a Dios y nosotros a partir de ahí ya estamos en problemas porque tenemos que entender algo. La Biblia no está diseñada para que usted crea en Dios. Ojo lo que le estoy diciendo. La Biblia no está hecha para que usted crea en Dios. La Biblia asume que usted cree en Dios. Porque en todo momento en la Biblia, a lo largo de todos los 66 libros de la Biblia, habla de Dios como algo que se da por sentado. O sea, Él está ahí. Y Él habla, y Él se manifiesta, y Él interactúa. O sea, siempre hablamos de Dios, siempre, siempre, siempre. Entonces la Biblia no está hecha para que usted se convenza de la existencia de Dios. La Biblia asume que usted ya sabe que Dios existe. ¿Ok? Esa es la primera parte. Entonces, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está hablando desde el arranque de un ser que es el responsable de toda la creación, y lo está identificando así. El primer versículo de la Biblia, Génesis, la palabra Génesis en hebreo significa en el principio. O sea, el nombre del libro, Génesis, significa en el principio, y es justo así como empieza el relato de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos está diciendo que ya en el principio, ¿quién estaba ahí? Dios. Antes de que todo comenzara, Dios estaba ahí, porque Él genera ese principio. Él es el responsable de ese inicio. Ya Él estaba desde antes de ese inicio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la Biblia no tiene una explicación acerca de Dios. La Biblia no dice que de una galaxia lejana, ¿verdad?, en el infinito, vino un ser superior, supremo, que apareció en esta dimensión en la que nosotros estamos, y que ese ser, dentro de sus intenciones y dentro de sus voluntades, quiso crear un mundo material, físico. No, la Biblia no dice nada de eso. Y ese es el conflicto que nosotros tenemos con la existencia de Dios. No hay ningún dato desde el origen de dónde salió. No existe ese dato. ¿Ok? Entonces eso a nosotros los seres humanos, y algunos principalmente que se dedican más al estudio de las ciencias y a buscar las razones y las justificaciones de todo, les choca en la cabeza que no haya una explicación acerca de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de lo elemental, de lo básico. Primero, lo que dice Génesis 1:1, ya Dios estaba ahí antes de que todo fuera creado. O sea, desde el principio ya Él estaba ahí, y Él es el origen de todo lo que existe, porque Él crea los cielos y la tierra. Y después en otras partes de la Biblia dice, y los ángeles y los principados y todo lo que está arriba y todo lo que está abajo y todo lo que está en el fondo del mar. O sea, la Biblia explica que Él es el creador de todo, pero no explica nada acerca ni de Dios, ni de su origen, ni de su identidad, ni de nada. Entonces vamos a tratar de hacer una aproximación, lo digo con mucha humildad, de las cosas que nosotros debemos entender acerca de Dios, que tal vez no están tan claras en la Biblia, pero que es importante que entendamos. ¿Ok? Un concepto base.
Para mí, ustedes saben que a mí me gusta mucho la etimología, o sea, me gusta saber el origen de las palabras, de dónde vienen. Y con esto, con el origen etimológico de la palabra Dios, me encontré cosas muy interesantes. Quiero que escuchen, por favor, estas definiciones que tenemos acá. Dice, el término Dios nace del latín Deus, que es, dicho sea de paso, como se dice hasta el día de hoy en portugués, que a su vez proviene de la raíz proto-indoeuropea Deivos. Les voy a decir qué es esto de proto-indoeuropea. Los lenguajes tienen raíces de origen, ¿ok? Este proto-indoeuropeo se refiere a el origen del lenguaje en una región particular en la parte de Asia y Europa. Entonces, digamos, y después habla de, más adelante, lo vamos a ver ahorita, dice lo cual significa brillo. Entonces, la palabra Dios viene del latín Deus, que tiene su antecedente en una raíz proto-indoeuropea que es Deivos, y de diegos, y diegos significa brillo, resplandor, perfección, y a su vez, al igual que el sánscrito Deva, sánscrito es un lenguaje antiguo, ser celestial o Dios. Paramos ahí. Entonces, lo que a mí me llama la atención de esto es que la raíz etimológica del nombre está relacionado con brillo, con resplandor, con luz intensa. Muy interesante, porque si nosotros nos vamos a la Biblia nos vamos a encontrar que las manifestaciones de Dios siempre estaban llenas de luz, luz intensa, de destellos, de resplandores, o sea, los seres que Dios enviaba como mensajeros a la tierra siempre eran seres de luz. Cuando Dios se le aparece a Moisés, es un gran resplandor el que le queda a Moisés después de haber estado en la presencia de Dios, tan intenso que los demás no podían soportar el resplandor de Moisés. O sea, Moisés tenía que cubrirse el rostro porque era tal el brillo que este hombre destellaba que no lo podían aguantar. ¿Ok? Es como cuando usted trata de ver el sol directamente. Primero, es muy difícil identificar alguna forma o algo porque es tal el destello que sale del sol que usted no logra definir nada. O sea, usted lo que ve es un resplandor intenso sin poder definir absolutamente nada acerca de ese resplandor. O sea, usted no ve formas, solo ve el resplandor. Y tenemos otro problema: si usted mantiene la vista fija en el sol durante mucho tiempo, se queman las córneas, ¿verdad? O sea, significa que no está recomendado que uno vea el sol directamente. ¿Por qué? Porque emite una luz muy fuerte. Entonces, hablando de Dios, desde un principio, la humanidad identifica a ese ser superior como alguien muy brillante, como un resplandor, como un destello de luz muy, muy, muy intenso. ¿Ok? ¿Ustedes saben por qué el oro es tan valioso? ¿Saben ustedes por qué el oro es tan valioso? El oro es muy valioso porque desde la antigüedad se le identificó como el metal de los dioses. Porque el oro muy pulido es muy brillante. O sea, el oro puro, muy pulido, es sumamente brillante. Emite un destello de luz muy, muy intenso. Entonces, como la humanidad desde un principio identificó a Dios como algo resplandeciente, cuando vio el oro dijo, esto tiene que venir de los dioses, esto tiene que ser proveniente de los dioses porque tiene más o menos la misma calidad de lo que nosotros imaginamos acerca de Dios. Sigue acá. Esto hace referencia a que el Dios Padre es una existencia eterna, sin principio ni fin. Esto es una definición. Es un ente, buena palabra, es un ente divino y perfecto.
El significado de este término también hace alusión a un ente de naturaleza incorpórea, o sea que no tiene cuerpo. Es decir, no tiene un cuerpo y por ende tampoco un rostro. Interesante. La mayoría de las imágenes de Dios han sido creadas por el hombre de acuerdo a su imaginación. Así que no hay manera de comprobar que tenga rostros. Paramos ahí un momentito. Habla de Dios como un ente, como una entidad. ¿Ok? Yo no sé si ustedes se acuerdan hace muchos años que había una película así medio de terror que se llamaba El Ente. ¿Alguien la vio? Ok. El ente era una cosa, no tenía forma, no era visible, era una presencia rara, maligna, destructiva, ¿ok? Que estaba que digamos que era como el protagonista de la película esta. Pero la palabra ente me gusta porque es una entidad, no es una persona necesariamente. Y dice aquí que es de naturaleza incorpórea, o sea que no tiene cuerpo y que no tiene rostro. Qué difícil, se nos complica a nosotros un montón cuando nos damos cuenta que nosotros creemos en un Dios, que tratamos de conectarlo con alguna imagen conocida para nosotros, o sea que se parezca a alguien como usted y como yo, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Dios y le da características humanas. Dice que tiene manos y que tiene ojos y que los ojos del Señor están aquí, y habla de rasgos humanos, pero esa es la forma en que el hombre ha identificado ese ser superior en el que cree, pero no significa que él físicamente tiene ojos, porque para empezar no tiene un cuerpo físico. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Él no tiene un cuerpo físico. Nosotros tenemos un cuerpo físico, él no. ¿Ok? Entonces ahí es donde se empieza a embarrialar la cancha. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Porque mi mente necesita relacionarlo con algo conocido. Pues Dios no tiene relación con absolutamente nada conocido para nosotros. Nada. Yo les voy a decir algo. He oído hablar mucho acerca de estas historias de abducciones y extraterrestres y de todo este tipo de cosas. Hay montones de información sobre eso. Siempre presentan a los extraterrestres como unos seres grises, con la cabeza medio ovalada, con unos ojos grandotes, ¿verdad? Con brazos largos y unos dedos largos y raro. ¿A qué se le parece a usted? Un extraterrestre de esos. ¿A qué se parece? ¿Ah? Se parece a un ser humano. Es una variante de un ser humano. ¿Por qué? Tiene brazos, tiene pies, tiene dedos, tiene ojos, tiene una cabeza, tiene un cuerpo. Entonces realmente estamos hablando básicamente de algo parecido a nosotros, pero un poquito más deformadillo y raro, ¿verdad? Pero es como un ser humano. Es un humanoide raro, ¿ok? Así es como identifican a los extraterrestres los que hablan acerca de abducciones y los que hablan acerca de encuentros cercanos del tercer tipo con este tipo de elementos, ¿ok? Yo siempre he dicho, yo personalmente, que yo voy a creer en que existen o que alguien se ha encontrado con un extraterrestre de verdad cuando no pueda describir qué es esa cosa. Cuando me hable de algo que no se parezca absolutamente a nada conocido. Probablemente ese día yo diga, sí, este chavalo seguramente sí tuvo un encuentro con un extraterrestre. Bueno. Entonces, acerca de Dios tenemos que tener claridad de que Dios no tiene cuerpo, hermanos. No tiene. Es un ser incorpóreo. Dios es una entidad, ¿ok? Superior, absolutamente inteligente, sabio como el que más, pero no necesariamente es como usted o como yo en lo físico, porque para empezar no tiene cuerpo físico. ¿Ok?
Perdón si les estoy haciendo un nudo en la cabeza, pero es que son cosas que es importante que nosotros entendamos con respecto a Dios. Seguimos aquí. Según la teología, el término hace referencia a una deidad que tiene un poder supremo, que no pertenece al plano terrenal, muy importante, y que posee una serie de dones o de poderes que lo convierten en alguien sumamente superior a la humanidad. Según las diferentes religiones que existen en todo el mundo, es considerado el hacedor del universo y Dios Padre de todo. Usted sabe que diferentes culturas y diferentes civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad han tenido conceptos acerca de Dios, ¿ok? Inclusive algunos de esos conceptos acerca de Dios son conceptos como muy elementales, o sea, el hombre ha adorado al sol, el hombre ha adorado al trueno, el hombre ha adorado a la naturaleza. ¿Por qué? Porque él entiende que hay algo que él no conoce, que él no puede definir, que es superior a él y que probablemente esa es la razón de su existencia. ¿Ok? Así es como el hombre ha ido dándole diferentes características o diferentes variaciones a este Dios, y por eso al día de hoy existen muchísimas religiones y muchísimas personas que adoran a diferentes dioses a lo largo de toda la historia y alrededor de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, aquí lo más importante que yo lo destaqué es que no pertenece al plano terrenal. Y voy a decir una cosa rara, yo creo que ya lo he dicho antes, no se me asuste por lo que yo voy a decir. En el sentido estricto de la palabra, Dios es un extraterrestre. ¿Por qué? Porque no pertenece a la tierra. ¿Sí me entiende usted eso? O sea, nosotros somos seres terrestres, pertenecemos a la tierra, vivimos aquí, estamos acomodados y ubicados físicamente, espacialmente en este lugar. Pero Dios no. Dios viene de fuera de la tierra. O sea, no pertenece a la tierra, no tuvo su origen en la tierra y tampoco vive aquí. ¿Sí me lo están entendiendo, hermanos? Entonces, en el sentido estricto de la palabra, Dios es un extraterrestre. Cuando yo escucho a estos investigadores de este fenómeno y de estas informaciones, ellos hablan de seres extraterrestres que fueron los que originaron a la humanidad. Y yo creo que no están tan perdidos, solo que no estamos hablando de seres en plural. Para mí, provenimos de un solo ser extraterrestre, o sea que no pertenece a la Tierra, que fue el originador de absolutamente todo lo que nosotros conocemos. ¿Ok? Y es un ser de luz. La luz se relaciona siempre con energía, con calor, con una serie o sea, con poder, con algo realmente poderoso. Ok, ya pasamos de esta definición básica de Dios. ¿Hay alguna pregunta en este momento con respecto a esto que acabamos de hablar? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Hay algo que no está entendiendo? Angélica. A mí lo que me surge es una duda tonta tal vez. No, está bien, aquí no hay dudas tontas. Cuando Dios hablaba con Adán y Eva, ¿era en el plano natural o plano espiritual? Ok. Porque dice que él hablaba con ellos. Ajá. Más adelante vamos a ver un detalle con respecto a esto, porque hay información que nosotros debemos entender. La superioridad de Dios nos deja a nosotros los seres humanos, aunque perfectos, en ciertas limitaciones. Hay ciertas cosas que los seres humanos no podemos hacer. Por ejemplo, los seres humanos no pueden volar. Por ejemplo. O sea, nosotros a nivel morfológico no estamos diseñados para volar, no tenemos alas, no tenemos características de sustentación que nos permitan volar, o sea, no tenemos eso. ¿Ok? El hombre ha podido desarrollar artefactos que le permiten volar, pero él por sí solo no puede volar. ¿Ok? Entonces hay cosas que nosotros los seres humanos no podemos hacer.
Tenemos limitaciones con respecto a eso. Y les acabo de poner de ejemplo una. ¿Qué pasa si usted mira directamente al sol durante un periodo de tiempo? En un día como hoy, que está así súper despejado y súper soleado. ¿Qué pasa si usted se queda unos 10 minutos mirando el sol? Se queda ciego. Se queda ciego, o sea, las córneas se van a quemar. Y si las córneas se queman, se perdió la visión. Entonces, algo tan simple como mirar un astro que está a miles de millones de kilómetros de distancia, para nosotros es una limitación. No podemos hacer eso porque no tenemos las características físicas para poder hacerlo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hablaba con Adán y con Eva, probablemente sí le sucedió algo similar a lo que le sucedió a Moisés. O sea, Moisés logró hablar con Dios, estuvo en la presencia de Dios, pero no pudo verlo. Más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más. No pudo verlo. Y Dios, como protección a Moisés, le dijo: no puedo. No puedo concederte eso, no te lo puedo conceder. ¿Por qué? Porque te morís, o sea, porque no podés resistir eso. Hay personas que ante una imagen sobrenatural se desmayan, ¿cierto? Ha habido personas que les ha tocado ver un espíritu y cuando se encuentran con el espíritu, van para atrás. O sea, el sistema se desconecta inmediatamente. ¿Por qué? Porque es algo que no está dentro de la naturalidad de la dimensión en la que nosotros vivimos. Entonces es muy probable que cuando la Biblia dice que Dios hablaba con Adán y con Eva, lo hiciera en términos similares a cuando hablaba con Moisés. Yo les he dicho a ustedes que yo tengo una teoría con respecto al hecho de por qué ellos no se veían desnudos. Ellos no se veían desnudos porque estaban en la presencia de Dios y Dios es un ser de luz y ellos también eran seres de luz. Entonces, igual que Moisés cuando estaba en la presencia del Señor emitía un destello insoportable que no podían los demás verlo, de la misma forma Adán y Eva probablemente al estar en la presencia de Dios estaban recubiertos de luz. Entonces, como usted no puede ver ninguna forma en el sol, cuando usted mira directamente al sol, no identifica absolutamente nada, probablemente ellos se veían entre ellos y no identificaban nada. ¿Por qué? Porque era un destello lo que estaban viendo. Cuando ellos pecan, el destello se apaga, la luz se apagó. O sea, ellos perdieron la luz que tenían de parte de Dios e inmediatamente logran ver que no tiene nada encima. Y logran ver ya las formas de ellos y todo, y lo que sienten en ese momento, ya habiendo caído en el pecado, lo que sienten es vergüenza y buscan cómo taparse, cómo cubrirse sus partes. ¿Ok? Pero yo tengo la idea de que probablemente no era un face to face con Dios. Además de que la Biblia más adelante dice que eso no ha pasado nunca. Seguimos. Si Génesis 1.1 dice que Dios creó todo, sería interesante saber cómo es que eso ocurrió, ¿verdad? O sea, si yo estoy creyendo de que hay un ser superior que creó absolutamente todo, a mí me gustaría saber cómo fue que lo hizo. Hebreos capítulo 11 y versículo 13 dice: por la fe entendemos que todo el universo, y esto es muy importante, vea cómo empieza Hebreos 11:13, por la fe. Nosotros creemos en ese ser superior, en esa entidad divina, creador de todas las cosas, no porque alguien nos dio una explicación científica o biológica acerca de todo el proceso creativo, porque aunque no la dieran seguramente no la entenderíamos, sino porque nosotros hemos creído en lo que la Biblia dice y en la experiencia de todos los que a lo largo de la historia bíblica tuvieron una interacción con Él y la forma en que fueron protegidos, guardados y bendecidos por este Dios. Dice aquí: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que pertenece al mundo físico, no vino de cosas físicas,
vino de elementos que estaban en Dios, de capacidades que Dios tenía, que Él pone entonces a funcionar para que las cosas sucedan. ¿Ok? Los átomos, los neutrones, todas estas cosas que nosotros sabemos que forman parte de la materia, no eran visibles, no estaban a la mano en el momento en que se creó, o sea, no existían. Dios hace desde cero todo. El hombre ahora se siente muy capaz y se siente muy carga porque ha podido replicar procesos de la creación. Entonces ha podido desarrollar órganos y ha podido, a través de células madre, crear cosas y un montón de cosas más. Pero, ¿en qué momento el hombre ha podido desde cero hacer algo como lo que Dios hizo? Desde cero, o sea, sin usar absolutamente ninguno de los recursos, ninguna de las herramientas y ninguno de los materiales que Dios usó. ¿Cuándo ha podido? Nunca. Lo que ellos hacen es tomar lo que ya existe y manipularlo. Entonces han aprendido a manipular, pero no pueden crear desde cero, que fue lo que Dios hizo. Por eso es que este pasaje dice, lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, o sea, lo que nosotros tenemos, lo físico que nosotros conocemos, vino de cosas que no existían. De ahí surgieron. No es 13, es 3. Ah, 3, perdón, fue un dedazo. 11:3, Hebreos 11:3. Ok, 11:3, no 13, fue un dedazo ahí de mi parte. Después dice Proverbios 3:19 y el 20. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Con sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Se habla mucho, por ejemplo, cuando se habla de seres extraterrestres que son inteligencia superior, ¿verdad? Que son parte de una inteligencia superior y que esa inteligencia superior es la que nos puso a nosotros en esta tierra, o que esa inteligencia superior está visitándonos para conocernos y para saber de nosotros y que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad transferencia de información de inteligencia superior y todo el asunto. Entonces, otro elemento importante, primero que Dios hizo las cosas de la nada. Ese es el primer punto. ¿Cómo lo hizo? De la nada. De lo que no existía, Él con sus capacidades, con su superioridad, con su poder, con su sabiduría, logró crear cosas que no existían. Desde cero, sin ningún elemento preexistente. Y después lo hizo porque es un ser sabio, porque tiene una inteligencia superior, y esa inteligencia superior le ha permitido hacer cosas que nosotros los seres humanos todavía no hemos descubierto. Por la sabiduría, por su inteligencia y por el conocimiento que Él tiene. Y el Salmo 33 en el versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Este detalle es sumamente importante. ¿Por qué? Porque significa que la única herramienta que Dios usó para crear absolutamente todo fue ¿qué? Su voz, su palabra, su intención de declarar algo. Dice por la palabra del Señor. ¿Ok? Nosotros más adelante, cuando vayamos a explorar quién es Jesús, vamos a hablar un poco más o vamos a ahondar un poco más en el tema de la palabra. Pero lo que este pasaje en particular dice es que la palabra fue la que generó toda la creación. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. O sea que lo único que Dios necesitó hacer fue decir, hágase esto. Por eso es que la Biblia en el libro de Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Si usted revisa los primeros capítulos de Génesis, dice en todo momento, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué significa? Que Él utilizó la palabra para hacer las cosas. O sea, lo que Él hizo fue decir únicamente eso. Eso fue todo lo que necesitó hacer. Él no se arrolló las mangas y empezó con las manos a hacer cosas. No.
Lo que él hizo fue decir. ¿Ok? Esos tres elementos son los más importantes aquí. Seguimos. Ya entendimos cómo fue que Dios hizo las cosas. ¿Por qué? Porque es un ser superior, porque es una inteligencia superior, porque es sumamente poderoso y porque lo único que necesita es decir, hágase esto y punto. Ahora, ¿dónde es que nosotros ubicamos a Dios? ¿A dónde? En el cielo. ¿Dónde es el cielo? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Y dónde es el cielo? O sea, porque nosotros no podríamos, o entendemos que el cielo donde Dios vive no es este celeste que nosotros vemos de acá arriba. O sea, no. El espacio también es físico. O sea, esto es importante. Dios no es un ser físico. Y nosotros estamos hablando de cosas físicas. O sea, la tierra es física, el cielo este que nosotros vemos es físico, el espacio es físico, las estrellas son físicas, o sea, todo lo que existe en el universo es físico, tangible. Y Dios no es ni físico ni tangible. Qué complicado, ¿verdad? Porque entonces ya ahora sí nos quedamos nosotros perdidos. Bueno, siempre hemos dicho que Dios está en el cielo, pero ¿dónde es el cielo? ¿Dónde es ese cielo donde Él está? ¿Dónde? Imagínense que la Biblia habla de 7. El séptimo cielo, se habla de un montón de dimensiones. Estas son dimensiones, ¿verdad? Cuando se habla de todos estos cielos, se está hablando de 7 dimensiones diferentes, ¿ok? En fin, ese es otro tema. Pero el punto aquí es, bueno, entonces, ¿dónde está? Nosotros, los hombres, los seres humanos, desde el principio, desde los orígenes, desde la prehistoria, siempre hemos mirado para arriba. Y siempre hemos entendido que arriba tiene que haber un poder superior que es el que permite todas las cosas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde cae la lluvia? Del cielo. ¿De dónde viene el sol? Del cielo. O sea, las cosas necesarias, básicas para la manutención, para el sostenimiento de la vida, vienen del cielo. Entonces, por eso el hombre siempre ha mirado para arriba. Y el hombre identifica que ese ser, que esa entidad superior, de inteligencia superior, debe estar en alguna parte del cielo. Vea lo que dice Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place, o sea, Él no necesita permiso de nadie, Él hace lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero el salmista dice que ese Dios en el que Él cree está en los cielos. Vea qué interesante, no dice el cielo, dice los cielos. Y ahorita hablamos de que hay 7, ¿verdad? Que se dice que hay 7 cielos. Bueno, Salmo 82:1 dice, Dios, este texto a mí me encanta. Dios preside la reunión de los dioses y en medio de ellos emite su sentencia. A ver, entonces lo que está diciendo este pasaje es que no hay solamente un Dios. ¿Sí me están entendiendo? Sino que hay muchos dioses. Pero que el Dios en el que el salmista creía era el Dios superior en todos los demás. O sea que Él, en la asamblea, en la reunión de los dioses, Él es el que preside. O sea que Él es el Dios, autoridad máxima, en esa esfera celestial, en esa esfera espiritual. ¿Ok? A ver, la reunión de los dioses, Dios preside en la reunión de los dioses. Dice, y en medio de ellos emite su sentencia. Para que nosotros vayamos entendiendo y no empecemos a pensar cosas raras. ¿Ustedes saben que los ángeles son dioses? No, porque los ángeles son enviados por Dios. Ok. Les explico por qué. Porque los ángeles son seres superiores al hombre. ¿Ok? Con una inteligencia superior. Son seres de luz. Menores que
Sí, sí. A ver, nosotros tenemos que distinguir una cosa. Dios, el supremo, el absoluto, el eterno, siempre se identifica con una letra mayúscula al principio. Usted lo ve aquí. Dios, ¿lo ve? Con mayúscula. Pero aquí dice dioses y lo dice con minúscula. Entonces, no significa que Dios es el único Dios que existe, pero es el Dios superior. Es el Dios supremo. Es el que está por encima de todos los demás dioses. ¿Ok? ¿Los ángeles son dioses? Sí, porque son seres superiores al hombre. Para nosotros, desde nuestra esfera terrestre, ellos son dioses porque son superiores al hombre. ¿Ok? Incluso vea lo que dice un pasaje de la Biblia, dice, y lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Hablando del hombre, dice, ¿qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? Dice, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. Todos estos dioses que la humanidad ha adorado a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones, en diferentes culturas, los griegos, los egipcios, los romanos, los asirios, los babilonios, etcétera, todos estos dioses que ellos han adorado a lo largo de toda la historia, realmente existen no solamente en la mente de ellos, existen como seres superiores, como autoridades superiores. ¿Ok? ¿Qué son estos dioses? Ese es otro tema. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que sí existen, pero que el Dios superior, absoluto, eterno, está por encima de todos esos. ¿Sabe por qué está por encima de todos esos? Porque los creó. Esa es la razón por la que está encima de todos los demás. Porque Él es el creador de todo y de todos. Entonces, Dios crea a estos dioses, a estos seres de luz, a estos seres divinos, porque los ángeles son seres divinos. Dios los creó, por eso es que Él es superior a todos ellos. ¿Ok? Pero no significa que no existen y no significa que no tienen autoridad como dioses, porque son seres poderosos con inteligencia superior. ¿Quedamos claros en eso? Ok, seguimos aquí. Entonces, este Dios que nosotros identificamos, siempre lo apuntamos a que está en un lugar encumbrado en alguna parte de la dimensión celestial. ¿Dónde? No tenemos idea. ¿Por qué? Porque Él no es un ser físico. Entonces, como no es un ser físico, Él no necesita estar en un lugar en particular. Yo se los he dicho. Yo puedo estar solamente aquí, en este momento. Yo no puedo estar aquí y a la parte de Araceli al mismo tiempo. No puedo. O estoy aquí o estoy ahí. Pero Dios, al no tener tenemos un feedback ahí. Dios al no estar supeditado ni por el tiempo ni por el espacio, Él no necesita un lugar físico o un lugar espacial donde estar. Él puede estar en todas partes simultáneamente. Parte de la superioridad de ese Dios en el que nosotros creemos. No es un ser como usted y como yo. Sáqueselo de la cabeza. ¿Ok? Seguimos. Otra pregunta interesante con respecto a Dios. Dios nació en algún momento, tuvo un origen. Y si no tuvo un origen, ¿cómo es que hay una persona que ha existido desde siempre? Para nosotros no es fácil de entender eso porque nosotros tuvimos un origen. O sea, hay un momento en que llegamos a existir y probablemente hay un momento en el que vamos a dejar de existir. Pero eso es nosotros, los seres humanos. Dios no es un ser humano. Dios no se parece ni a usted ni a mí. Entonces, Él perfectamente bien puede ser un ser eterno, desde siempre y hasta siempre, sin haber tenido un origen, perfectamente bien. De hecho, la Biblia lo dice en Isaías capítulo 44 y el versículo 6. Dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Ve cómo pone Dios? Perdón. ¿Ve cómo lo puso? Con mayúscula, ¿verdad?
Él no está diciendo que no hay otros dioses. Lo que Él está diciendo es que no hay otro Dios como Él. ¿Ok? Bien. Ahora Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Usted entiende eso? Yo no. No puedo entenderlo. ¿Por qué no puedo entenderlo? Porque mi mente no lo procesa. O sea, mi mente no procesa cómo es algo, cómo es que algo existe desde siempre. O sea, mi mente no puede procesar eso. Yo digo, sí, es que Dios es eterno. Yo digo, sí, amén. Pero lo entiendo, no lo entiendo. Por eso es que dice el pasaje de Hebreos que por la fe nosotros creemos esto. No porque nuestra mente, no porque nuestra inteligencia nos deja entenderlo. No nos deja entenderlo. Simplemente nosotros decimos, ok, si Él es eterno, si ha estado desde siempre y hasta siempre, yo digo amén, porque es lo único que puedo, porque entenderlo no puedo. ¿Ok? Ahora dice, y el Salmo 92 dice, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que Dios no nació, no tuvo un origen. Por ahí dice, no tuvo principio, ni tendrá fin. ¿Ok? Ahora, el hecho de que nosotros no entendamos a Dios hace que sea prudente o inteligente negar la existencia de Dios. Hay cosas que usted no entiende y existen, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo funciona el Bluetooth? Sí sabe qué es el Bluetooth, ¿verdad? Ok. Usted activa el Bluetooth de su teléfono y usted se conecta a un aparato, a otro. Usted puede recibir archivos a través de Bluetooth. A usted le pueden mandar una foto por Bluetooth y usted por Bluetooth la recibe. ¿Usted vio la foto en el aire flotando mientras pasaba de un teléfono a otro? No. Lo único que usted sabe es que la foto ya está ahí y que estaba en el otro dispositivo. ¿Cómo sucedió? No tengo idea. Pero sucedió. ¿Cierto? Entonces hay cosas que nosotros no podemos explicar, pero no por el hecho de que no podamos explicarlas significa que no existan. O sea, usted no puede decir que el Bluetooth no existe. ¿Por qué? Porque es que yo no veo la foto viajando de un teléfono a otro. Sí, papito, pero sucede. Entonces el hecho de que usted no entienda cómo es que eso sucede no significa que no exista o no significa que no pase. El hecho de que usted no entienda a Dios, no entienda cómo es la naturaleza de ese ser, que definitivamente es muy superior a usted, no le da a usted la calificación para decir, es que como yo no lo entiendo, no existe. Usted no lo entiende, pobrecito, pero si hay que existe, existe. ¿Ok? Y hay un detalle muy importante en esto, hermanos. Si Walter aquí detrás de este telón tiene una máquina bastante sofisticada, ¿ok? Es una fresadora CNC. Es una fresadora que hace el trabajo por medio de un programa de computadora. Entonces usted programa la máquina, le pone el bloque de metal y ella hace lo que usted le programó. ¿La tuvo, todavía está desarmada o ya no? Ok, estuvo desarmada por un tiempo. Nadie la tocó en ese tiempo que la máquina estuvo desarmada. ¿Qué hubiera pasado si Walter, sabiendo que la máquina está desarmada, se acuesta anoche y hoy en la mañana viene y la máquina está completamente armada y funcionando? ¿Qué es lo primero que Walter va a preguntar? ¿Qué es lo primero que usted preguntaría? ¿Ah? Le estoy preguntando a Walter. ¿Quién lo hizo? Eso es lo primero que se va a preguntar. ¿Quién lo hizo? O sea, si yo le digo a Walter, no, nadie lo tocó. Nadie lo tocó. Estaba desarmada. Y ahora está armada y funcionando. O sea, usted me va a agarrar de tonto a mí a decirme que esa máquina se armó sola. Que durante la noche las piezas empezaron a juntarse
y se acomodaron de forma tal que hoy la máquina funciona perfectamente bien y nadie la tocó. ¿Tendría sentido eso? Ningún sentido. Y es una máquina. Y hay muchas personas que saben cómo armarla. De hecho, ellos la armaron. Pero ¿se pudo haber armado la máquina sola? Jamás. Necesita de alguien que tenga la capacidad, el conocimiento, la información para poder armarla, ¿cierto? Y para que funcione, correcto. No sucede solo. Entonces, ¿cómo es que hay una cantidad de personas que sostienen al día de hoy que nosotros estamos aquí por nuestra propia cuenta? Que no existe un poder superior que nos haya creado, que somos producto de un accidente y que ese accidente, después de un proceso evolutivo, nos trajo hasta donde estamos. Si usted no me dice a mí que hay que tener fe para creer en eso, o sea, porque yo, tratando de pensarlo, de revisarlo en mi mente, no le encuentro sentido por ninguna parte. O sea, usted me está diciendo que el universo entero, que funciona perfectamente bien, que las cosas, que los elementos, que los planetas están a la distancia correcta uno de otro, que nosotros no estamos inclinados ni un grado más ni un grado menos, estamos exactamente en la posición que necesitamos estar, a la distancia que ocupamos estar del Sol, para que no nos queme y para que no nos congelemos. Y que todo eso ocurrió por pura casualidad, que nadie metió la mano, o sea que eso ocurrió por accidente. No me suena, no me parece lógico, para mí no tiene sentido. Si una máquina, que es una cuestión creada por el hombre, no puede armarse sola, ¿cómo se va a armar solo el universo? ¿Cómo es que todo lo que existe va a estar como está, perfectamente ordenado, perfectamente ubicado, perfectamente diseñado, sin que nadie haya metido la mano? ¿A usted le parece lógico eso? Yo no le encuentro sentido a esa afirmación por ninguna parte. O sea, por más que traten de explicármelo, para mí no tiene sentido. Los científicos han logrado investigar y desarrollar teorías con respecto a cómo fue que sucedió, sí, pero lo que no logran explicar es de dónde vino eso primero, qué ocurrió. Por ejemplo, el Big Bang habla de una gran explosión de energía. ¿Y esa energía de dónde vino? ¿Y esa energía quién la puso ahí? Y esa gran explosión generó átomos y neutrones y protones y un montón de elementos que no existían, pero provinieron de algo. ¿Y quién hizo ese algo? ¿De dónde provino todo eso? Porque sencillamente, o sea, nuestra perspectiva acerca de el mundo que nos rodea siempre está atada a alguien que lo diseñó y a alguien que lo construyó. Entonces, si es así como nosotros vemos el mundo natural, ¿por qué nos cuesta tanto pensar que el mundo espiritual funciona así? Simple. Vea lo que dice Salmos 14:1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido actos abominables. No hay quien haga el bien. Pero la primera parte dice el necio. ¿Usted sabe cuál es el sinónimo de necio? Tonto. Entonces lo que dice este salmo es: el tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y es que, con el respeto que las personas que no creen en Dios merecen, hay que ser demasiado tonto para pensar que todo lo que existe ocurrió de la nada y surgió de la nada y se armó de la nada. No tiene lógica. O sea, mi mente humana, limitada, con escasísimo conocimiento, no me da para entender cómo es que alguien pueda creer que todo lo que existe, con el nivel de precisión que existe, ocurrió de la nada. Nadie lo hizo. Isaías capítulo 29, versículo 16 dice: la perversidad de ustedes será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de quien la hizo que quien la hizo realmente no la hizo? O sea, un vaso de barro diciendo que nadie lo hizo. ¿Acaso la vasija dirá que quien la modeló no sabía lo que estaba haciendo? ¿Qué tal? Es materia inerte, ¿ok? Una vasija de barro o un pichel de barro o una pieza de barro es materia inerte, no puede hablar, no puede expresarse. Pero si pudiera hacerlo, ¿cómo vería usted que la vasija dijera: no, es que yo estoy aquí por pura casualidad?
teniendo el alfarero ahí, o sea, estando en el taller del alfarero, donde está el torno del alfarero, donde está el barro del alfarero y la vasija diciendo, es que a mí no me hizo nadie. Como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? O criticando cómo lo hicieron, diciendo, no, es que el que me hizo no sabía lo que estaba haciendo. Por ejemplo. O sea, las exploraciones que el hombre ha hecho acerca del ser humano hablan de un diseño absolutamente complejo, preciso y perfecto. O sea, cómo un elemento orgánico, que es el cerebro, puede procesar tal cantidad de información y de manera simultánea encargarse de un montón de tareas que ellos todavía no han logrado que una máquina hecha por el hombre lo logre. No han podido reproducir las capacidades del cerebro humano, no han podido hacerlo. Pues, ¿qué sentido tiene que alguien diga que ocurrió por casualidad? Y es que nosotros, a pesar de que la Biblia no está diseñada para hacernos creer en la existencia de Dios, sí hay elementos que son importantes que nosotros analicemos, lo que dice Romanos 1:20, por ejemplo. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, ya hablamos de que Dios es invisible, que sus atributos también, de que las capacidades de Él son invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. ¿Cómo es que algo invisible se puede ver? Aquí dice cómo. Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Nosotros no vemos a Dios? No. Nosotros no sabemos acerca de las cualidades y capacidades de Dios, Él nunca nos ha hablado sobre eso, no, pero ¿cómo nos damos cuenta de que las tiene? Por las cosas que Él hizo. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que la Biblia es uno de los registros que habla acerca de Dios, pero no es el único. La creación habla acerca de Dios. O sea, nosotros por medio de la creación nos damos cuenta de que a Dios le gustan los colores. La Biblia no lo dice. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que a Dios le gustan los colores. Pero si usted ve la creación, usted sabe que a Dios le gustan los colores. ¿Por qué? Porque todo lo llenó de color. Todo. Que a Dios le gustan los sonidos. La Biblia no lo dice tampoco. Pero la creación sí se lo dice a uno. Nosotros estamos rodeados de una serie de estímulos auditivos diferentes que Él puso. Le gustan los olores, le gustan las texturas, o sea, a Dios le gustan cosas que la Biblia no dice que a Dios le gustan, pero si usted ve la creación, usted se da cuenta de que ese Dios que creó eso, le gustan esas cosas que puso, le gustan esas cosas que hizo. ¿Por qué? Porque la creación a nosotros, la creación es una manifestación de lo que Dios es, y es una forma de dar a conocer su naturaleza, su carácter, cómo es y quién es. A través de su creación nosotros nos damos cuenta quién es Dios. ¿Ok? El Dios desconocido. Cuando Pablo llegó a Atenas, en Grecia, vio una serie de altares y de imágenes, y había una en particular que en la parte de abajo decía a un Dios desconocido. Vea qué vacilón. Yo investigando estos días me di cuenta de que efectivamente los atenienses tenían un Dios al que respetaban, le tenían un altar y todo, pero así le habían puesto al Dios desconocido porque no lograron darse cuenta quién era. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas, le dice a los atenienses lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. ¿Quién es ese uno? Okay. Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Estamos hablando de Adán, el primer hombre, la primera criatura humana. De Adán hizo todo. ¿De dónde sacó a Eva? De Adán. Ok. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está muy lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. El hecho de que usted no conozca a ese Dios no significa que ese Dios no exista. ¿Ok?
Simplemente usted no ha desarrollado suficiente interés por acercarse a Él para saber quién es y conocer su naturaleza y sus capacidades y cualidades. Pero eso no significa que no exista. ¿Ok? Y es que Dios habla acerca de sí mismo, de la identidad que Él tiene, se lo dice a Moisés. En Éxodo 3, versículos 3 y 14, Moisés le dice a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me envía a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy. ¿Cómo dijo él que se llamaba? Yo soy. En perfecto castellano, yo soy. Aquí hay un comentario interesante con respecto a esto. En la parte de abajo dice: la frase yo soy aquel que soy, según las reglas de gramática hebrea, significa yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente. Al verbo ser le llamamos ser o estar. Entonces, cuando Dios dice yo soy, está diciendo yo soy y está diciendo yo estoy. Él es y está. ¿Ok? Y Él se identifica a sí mismo de esa forma. ¿Quedamos claros aquí, en este punto? No podemos verlo. ¿Por qué no podemos verlo? Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, su Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, no hemos visto a Dios jamás. ¿A quién vimos entonces? A Jesús, a su Hijo. Y su Hijo mostró las cualidades, las capacidades y las virtudes del Padre, pero a Dios no lo ha visto nadie jamás. Éxodo capítulo 33, versículo 20, es donde Dios le dice a Moisés lo siguiente: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Nosotros no estamos diseñados para poder pararnos frente a esa entidad superior a la que llamamos Dios y seguir vivos. No podemos. O sea, es tan extraordinariamente distinto que no lo podríamos resistir. Por eso es que nadie ha visto a Dios. Y el que estuvo más cerca de poder verlo fue Moisés, y no lo vio directamente. Y aún sin haberlo visto directamente, bajó encendido en un resplandor que nadie podía resistir. ¿Qué tal que lo hubiera visto de frente? Esa es la razón por la que no podemos verlo. No porque no exista, sino porque no estamos capacitados ni hechos para poder resistir esto. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta con respecto a todo esto? Primera de Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6 dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, ve que no hay un solo Dios, aquí lo dice, hay muchos. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, a ver, ¿hay muchos dioses? Sí, hay muchos dioses. Muchos. Imagínense que los hindúes tienen 1,000,000 de dioses. 1,000,000 de dioses. En Asia hay dioses de dioses en cada una de las culturas, en cada una de estas civilizaciones. A lo largo de la historia ha habido N cantidad de dioses. Entonces, por ahí en algún momento una pregunta que decía: bueno, entre tantos millones de dioses, ¿cómo sabes vos que el Dios tuyo, cómo sostenés vos que el Dios tuyo es el Dios verdadero? Para mí lo es. Si para usted no, perfecto, yo voy a respetar eso, pero para mí, el Dios en el que yo creo es mi Dios. ¿Por qué? Porque se trata de una experiencia personal, porque la interacción con Dios es vivencial. ¿Cómo es que usted se convence del Dios al que usted adora? Por la interacción que usted tiene con Él, por la relación que usted tiene con Él. Ya.
usted interactúa con ese Dios y usted puede obtener de ese Dios atención, bendición, favores, sanidad. Y usted ha visto a Dios haciendo esas cosas en su vida. Entonces, como usted lo ha visto haciendo esas cosas en su vida, o sea, yo recibo de Dios todas las bendiciones y todo lo que tengo y voy a ir a adorar a Krishna. No, ¿por qué no? Porque yo a Krishna no lo conozco, nunca he hablado con él y no he recibido absolutamente nada de él. ¿Entendemos? ¿Por qué yo tengo el Dios que tengo? Porque yo tengo una relación con él y la relación con él ha sido beneficiosa para mi vida. Hemos tenido una interacción en la cual yo le he dado a él adoración y he recibido de él protección y bendición. Yo pienso que si le buscamos, Dios se nos revela. Exactamente. Porque Job decía, a pesar de que él cumplía con todos los requisitos y era un hombre justo y todo lo que la Biblia dice, llega un momento en que le dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya entonces era diferente la percepción que él podía tener a la que antes, digamos, él lo hacía como por justicia, pero no lo hacía porque había tenido una relación realmente con Dios de decir, ahora sí entiendo quién es mi Dios, pienso yo. Y nos pasa a muchos. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. Aleluya. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios, amén. Pero usted habla con Él, usted se relaciona con Él, usted ha tenido una experiencia personal con ese Dios en el que usted Dios dice que cree, tal vez no. Entonces por eso su fe no es una fe fuerte, por eso su fe no es una fe estable, sólida, de la que no lo va a mover nadie. Así, a mí en este momento me pueden venir a ofrecer miles de dioses, no estoy interesado, gracias, yo ya tengo uno y el que tengo está pero perfecto para mí. ¿Por qué? Porque ese con el que yo he logrado conectarme, con el que yo he logrado identificarme, con el que he logrado tener una relación, una interacción, o sea, porque no ha sido un monólogo. Yo he estado hablando con ese Dios y ese Dios me ha respondido. Yo le he pedido cosas a ese Dios y ese Dios me las ha traído a mi vida. Entonces, o sea, por favor, yo sé que no le estoy hablando a la pared, yo sé que estoy hablando con alguien. Yo sé que cada vez que me relaciono con Él estoy relacionándome con alguien, o sea, no es una fantasía inventada o creada en mi mente. Él existe para mí, existe en mi vida. Entonces por eso yo no sigo a ningún otro Dios, no estoy interesado, yo me quedo con este porque es el que yo conozco, porque es con el que he tenido una relación y es con el que estoy bien. ¿Para qué me voy a mover? ¿Sí entendemos? Es como que usted esté en un trabajo muy bien y el día de mañana vienen y le ofrecen otro brete y usted se va, sin valorar todo lo que usted ha recibido en ese trabajo, el trato, los años, la experiencia, lo que ha aprendido, lo que le aprecian los patrones. O sea, sería absurdo. Si usted está bien ahí, quédese ahí, ¿cierto? Ahora, si usted no está bien ahí, tal vez usted pueda hacer algo para mejorar su estadía ahí. Si usted no ha recibido de Dios todas las cosas que otras personas hablan, empiece a buscarlo más. Empiece a relacionarse con Él, empiece a desarrollar una intimidad, un acercamiento con Él y usted va a ver que las cosas cambian, se lo puedo garantizar. Yo antes escuchaba hablar de un montón de maravillas acerca de Dios que yo en la vida había visto, o sea, que yo nunca había experimentado, nunca. Yo decía, qué bonito sería, sí, pero es que yo no lo he vivido. Cuando yo empecé a interesarme, a intensificar mi búsqueda, a acercarme más, a meterme más, yo empecé a ver todas esas cosas que esas otras personas veían y yo decía, mira, no era paja, no era mentira, sí era cierto. Cuando yo leo en la Biblia cómo Dios bendijo de manera sobreabundante y tuvo control de la vida de todos los siervos de Él a lo largo de sus vidas, cuando yo lo leía antes yo decía, qué bonito debería ser, yo no he visto eso, pero debe ser bonito. Cuando yo empecé a vivirlo, a experimentarlo en mi vida, yo dije, mira, si era cierto, de verdad pasa, de verdad ocurre, o sea, Dios hace eso, en serio. Entonces, ¿quiere estar más firme, más cimentado, más sólido en lo que usted cree acerca de Dios? Acérquese, búsquelo, conózcalo. Ahorita estamos todos los días escuchando palabra, todos los días en la mañana yo les paso el audio. Es una oportunidad, no la deje ir. Amén. Dice amén. Entonces, por lo menos hoy, por eso les dije, vamos a intentar tener una aproximación a una definición acerca de lo que Dios es.
una hora y piquito es muy poco tiempo para poder hablar de algo tan extensamente grande, pero traté por lo menos de cubrir las áreas más importantes. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. No se lo pierda el sábado.